Lo que pasa es que la palabra la usamos únicamente para un saludo. Dios te bendiga. Hemos bajado esa palabra bendición porque no hemos comprendido el potencial que tiene. El plan de Dios es que el hombre tuviera todo el dominio sobre la tierra, hiciera de toda la tierra un Edén, para que una vez que terminara aquí la tierra, ¿tú crees que los planetas están de oquis? ¿Cómo es posible que el hombre en su naturaleza caída haya podido desarrollar la tecnología que tenemos hoy en día y haya podido ir a la luna? Ese era el plan de Dios en un principio, pero no en trajes espaciales. ¿Me explico? ¿Por qué crees que tenía un cuerpo diferente? Te lo voy a demostrar. ¿Cuántos años vivió Adán? Dice la escritura que vivió 930 años. 930, pero no fueron todos los que vivió. Vivió 930 a partir de que pecó. Cuando le dijo Dios, no comas de este fruto, no te pertenece, lo vas a trabajar, pero este fruto es mío, para que aprendas a temerme siempre. No estoy hablando de miedo, estoy hablando de reverencia y de conocimiento. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente morirás viene de dos vocablos hebreos, que es mot tamut. Mot tamut quiere decir morir, morirás, o muriendo morirás. Está hablando de dos muertes. La primera muerte que experimentó Adán fue la espiritual. Muerte espiritual es cuando el Espíritu de Dios está separado del Espíritu del hombre. Eso se considera muerte espiritual. ¿Por qué creen que Jesús decía, dejen que los muertos entierren a sus muertos? Estaba hablando de los muertos espirituales. Todo aquel espíritu que no tiene el Espíritu de Dios está muerto espiritualmente. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. ¿Me explico? ¿Sí me van siguiendo? 930 años a partir de que murió en su espíritu Adán, en su cuerpo duró 930 años. ¿Por qué? Porque en un principio Adán no moría, porque no tenía conocimiento de cómo morir. Adán no enfermaba porque no tenía conocimiento de cómo enfermar. Si lees las escrituras, en un principio los animales que hoy consideramos carnívoros, ellos no comían carne, se alimentaban al igual que los demás animales de todo el fruto que daba la tierra. Lo mismo Adán. Si tú quieres comprender cómo operar en el reino de los cielos, tienes que aprender acerca del origen, cómo fuiste constituido en un principio, para que te muevas en esa misma dimensión. Entonces se separan esas dimensiones y Adán empieza a despertar sus 5 sentidos. Y dice que todo vino a tinieblas y aún su razonamiento se entenebreció, dice la escritura, vino a tinieblas. 930 años le costó de trabajo a Satanás convencer a Adán de que podía morir, pero no era así en un principio. En un principio no era así. La muerte es un enemigo de Dios. Pero quiero que veas esta cita, 2 de Corintios 4:18. ¿Quién es espíritu aquí? Amén. Tú no tienes un espíritu, tu esencia es espíritu. Desde ahí tienes que tener una renovación en tu forma de pensar. Para que tú comprendas las cosas espirituales, tienes que conocer tu identidad como hijo de Dios. Les enseño algo en la congregación. Repite conmigo, yo soy la persona que Dios dice que soy. Yo hablo las cosas que Dios dice que hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Anteriormente yo tenía mucha limitación mental. Tenía muchos límites. Dejé de verme como me veía y empecé a creerle a Dios como me ve Él. Entonces empecé a entender cuál es mi identidad como hijo de Dios. ¿De acuerdo? Dice aquí la escritura, en el 2 de Corintios 4:18 dice la escritura: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nosotros debemos de
de poner nuestra mirada en las cosas invisibles. ¿Por qué? Dice, pues las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales. Estas mesas, las sillas donde estás sentado, son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Son eternas. ¿Dónde le dije Dios vive? Él vive en la eternidad, en esa dimensión sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. Ahora, ¿quién tiene hambre de operar en lo sobrenatural? Entonces vas a entender cuál es tu identidad como hijo de Dios y que esa eternidad ha sido puesta en ti. Ese mismo poder está operando en ti. Debes de tener una renovación en tu mente. No lo razones. Nunca razones la palabra de Dios. Cuando yo impongo manos sobre los enfermos, puedo ver en lo invisible, desarrollo mi mirada de fe y puedo ver cómo esa persona ya está totalmente restaurada. Para que cuando yo decrete la palabra de autoridad, se sano en el nombre de Jesús, entonces esas llaves que tenemos del reino de los cielos en ese ámbito sobrenatural ya fue hecho. Ya fue hecho. La sanidad, hay un error en el pueblo de Dios. Dice, yo tengo fe, voy a ser sanado por Dios. Suena espiritual, pero no tiene nada de espiritual. Eso es un error muy común. Tú no vas a ser sanado. Tú fuiste sanado hace 2000 años en esa cruz. Es tu derecho legal el que tú vivas en salud y en sanidad. Es tu derecho legal que tú vivas en prosperidad. Porque el precio ya está pagado. ¿Cómo tú haces efectivo? Hagan de cuenta que la gracia es como un banco. Es el banco celestial, donde la prosperidad, la sanidad, el gozo del Señor. ¿Quién quiere más? Díganme, ¿qué más quieren? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más quieren? Todo lo que ustedes, ahí está, ya está en el ámbito sobrenatural. Tú necesitas un cheque que no tienes que pagar tú, ya te fue dado. Ese cheque se llama fe. La fe es lo que tú utilizas para jalar de ese ámbito, porque ya está hecho. Ahí está hecho todo, para que se haga efectivo aquí en nuestra dimensión terrenal. ¿Pueden entenderme? ¿Me están siguiendo? ¿Sigue hablando, hijos de Dios? Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Yo sé que está cayendo esta palabra en tu corazón. Y aquí van a estar operando de acuerdo al mismo poder que operó en Jesucristo. El día de ayer, ¿quiénes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Levante la mano. Ese poder ya está sobre ti. Ya está sobre ti. Solamente hay que aplicarlo. Estás capacitado porque eres ministro competente de un nuevo pacto. Efesios 4, 17 y 18. Entonces debemos de ver lo que no se ve con nuestros ojos naturales, lo invisible. Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente carnal, ayer explicaba mi papá, es enemistad de Dios. Esta mente carnal no ayuda para nada. Repito, Dios te dio algo precioso que se llama mente. Ahí donde está tu cerebro, pero te lo dio con una función, para que pienses. Pero lo queremos hacer al revés. Queremos pensar con esto y está al revés. No sé si me explico. Queremos creer con esto.
No, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. ¿Por qué para justicia? Porque es justo que tú vivas todo lo que ganó Jesucristo en esa cruz. Cuando dice la Escritura que toma tu cruz y síguelo, no se refiere a que sufras como Él sufrió. Se refiere a que tomes todo lo que Jesús ganó en esa cruz. Todas tus promesas están en esa cruz. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí